Muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con nuestro seminario sobre producción animal tropical y el día de hoy vamos a hablar sobre algunos factores que afectan la rentabilidad en las empresas ovinas. Conocimiento, como muchos médicos lo han hecho ahora, a la médica Erika, ¿sí? Que nos ha estado ayudando mucho en las videoconferencias, y aquí al médico Armando, un gran conocedor de todo lo que es la raza ovina aquí en el estado. Pues adelante, médico, y muchísimas gracias. Gracias, don Walter. Bueno, pues agradecemos a las personas que han aceptado la invitación. Esperemos que en breve tiempo más personas puedan sumarse a esta videoconferencia. Le comentaba a don Walter ahorita, y deberían de haber escuchado ustedes que pues este material se prepara especialmente para el gremio productor, y lógicamente también tenemos aquí estudiantes, profesionistas, y esperemos que la temática de hoy nos pueda ayudar, sobre todo en los tiempos que nos toca vivir, cuando los recursos escasean y pues debemos de hacernos más, más productivamente, más eficientes. Entonces hoy vamos a hablar acerca de los factores que afectan la rentabilidad en las empresas ovinas en el trópico. Y bueno, yo quiero comenzar señalando cuáles son los factores que afectan la rentabilidad. Entonces, no le voy a dar muchas vueltas, voy a ser muy directo. Y esto que ven ustedes aquí, en primer lugar, una de las que más afecta la rentabilidad de una empresa ovina son los factores reproductivos. Algunas características que tienen que ver con la reproducción, tales como la fertilidad y el porcentaje de parición en el rebaño, es un factor que es determinante en la rentabilidad. Vamos a ir viendo más adelantito por qué cada uno de ellos es importante. Un segundo factor es la prolificidad, que es el número de corderos nacidos, ¿verdad?, por oveja en cada parte. Tercer factor, la característica reproductiva tiene que ver con el número de partos por año. El parámetro ideal sería que una oveja pueda tener 3 partos en 2 años. Es decir, 1.5 partos, ¿verdad? Nosotros lo manejamos 3 partos por año porque pues no hay medio parto, ¿verdad? Pero ya para cuestiones prácticas decimos 1.5 partos por año. Otro factor que afecta la rentabilidad de la empresa ovina es la mortalidad predestete. Y vamos a ver ahí rápidamente que hay algunos factores que pueden estar influyendo. El peso al destete es importante, la productividad de la oveja al destete y la productividad por periodo de 240 días. Estas dos últimas que mencioné son índices que nosotros calculamos en base a los kilogramos de cordero que una oveja es capaz de destetar, ¿sí? Y el de 240 días es un periodo, ¿verdad?, estimado en base a la eficiencia de las hembras, es decir, esos 3 años lo compartimos en 3 periodos y sacamos 3 periodos de 240 días. Otro parámetro, factor que es importante considerar en la rentabilidad de una empresa ovina es el costo de producción del kilogramo de cordero. Y finalmente, el precio de venta del kilogramo de cordero. Todos estos factores en su conjunto van a afectar la rentabilidad. Van a determinar en cierta medida si es o no es negocio este asunto de la ovinocultura. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Bueno, hace algunos
años cuando estuve estudiando mi posgrado en la Universidad Autónoma de Chihuahua, había un compañero que se dedicaba a las cuestiones socioeconómicas y era muy listo. Y uno del trabajo que él realizó precisamente cuando comenzó el auge de la ovinocultura nuevamente en el país, él realizó análisis económico bajo diferentes escenarios, en aquel entonces para las condiciones de Chihuahua. Sin embargo, esto que les estoy mostrando se aplica para cualquier condición y nos ilustra cuáles son las variables que si hay mucha variabilidad en ella, pueden estar afectando la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno se le define, ¿verdad?, que es aquella tasa de interés que vuelve el valor presente neto a cero, o la inversión que se haga la vuelve a cero, ¿sí? Entonces, como una medida de qué tan rentable es un negocio. Entonces, para explicarle un poquito cómo está esta gráfica que aquí vemos la TIR, ¿verdad? De 0 hasta 14 y luego también negativa, ¿sí? Y vemos algunas variables. La primera que estamos viendo aquí arriba, parámetros reproductivos, que es esta que está en rombito que le estoy señalando aquí con el cursor. Otra que puse aquí en rojo es el precio de venta, ¿sí? Aunque aquí lo maneja como precio de venta, lo manejó él para cordero finalizado, pues sea para cordero al destete o para cordero finalizado, pues esta variable es una de las que más impacta. Y vean ustedes aquí en este eje, el eje horizontal, que tenemos variaciones desde 0, ¿verdad? Negativa, menos 10, menos 20, positivas 10 y 20. Entonces esto quiere decir, en un escenario determinado, si el precio de venta del cordero disminuye 10% o disminuye 10%, ¿qué pasa con la tasa interna de retorno? O si aumenta 10% o se aumenta 20%, ¿qué pasa también con la tasa interna de retorno? Entonces aquí la tenemos, que puede caer, ¿verdad?, en terreno negativo, ¿verdad?, como lo vemos aquí, o positivo. Y tenemos también otras características o variables de interés que ya les mencioné ahorita, pero quiero enfatizar estas dos porque son las que más son las que más impactan. Es decir, cualquier cambio en esas variables impacta determinantemente la rentabilidad de un sistema de producción. En el caso, por ejemplo, del precio de venta del cordero, desafortunadamente, muchas veces tenemos poco control sobre esa variable, ¿sí? Porque es posible que, por ejemplo, ahora estamos pasando por una crisis epidemiológica y también económica, y entonces pues se ve afectada la economía y eso puede afectar también la oferta y la demanda. Y otra cuestión es cuando hay intermediarismo, demasiado intermediarismo, entonces pues muchas veces quienes fijan los precios de compra, pues no es el productor, sino quien los compran. Entonces, a veces estamos a merced, ¿verdad?, de este tipo de personas. Pero vean ustedes, ¿verdad?, cómo esta variable nos pega en la rentabilidad, bastante. Decíamos que otras, los parámetros reproductivos también, se vienen abajo los parámetros reproductivos, pues nuestra inversión, nuestra rentabilidad de nuestra empresa puede caer, ¿verdad? Aquí a nivel, cuando disminuye a niveles del 10%, puede caer cerca del 4% o un 20%, por ejemplo, cae a cerca del 2%. Quiero decirles, ¿verdad?, que estos escenarios se hacen haciendo esa variabilidad,
¿verdad? O disminución en las variables bajo estudio, permaneciendo las demás constantes, ¿sí? Son escenarios no es dinámico, sino es estático, ¿verdad? Solamente variamos los porcentajes en una de las variables sin cambiar las otras. Muy bien. Este cuadro que ven ustedes con muchos números, no le hagan caso a tanto ese montón de números, sino vayan siguiéndome. Son todas las variables que le mencioné hace un momentito en el gráfico. Entonces, cambios, por ejemplo, de 10 a de 20 a 10, de menos 10 a 0, de 0 a 10, de 10 a 20. Y estos son los promedios y estos son las variables que están bajo estudio. Entonces, la primera, decíamos, es el precio de venta. Entonces, cuando cae, por ejemplo, un 10%, por ejemplo, de 10 a 0, entonces puede variar en un 40.98%, ¿verdad? La tasa interna de retorno. De 20 a 10%, un 64%. Y las reproductivas son menos, pero también, y en promedio, este porcentaje de cambios, ¿verdad? Que pueden sufrir esas variables, ¿sí? Por ejemplo, el precio de venta en promedio puede afectarnos en un 42% y los parámetros reproductivos en un 22.17%. El peso de venta también de los corderos es importante, es una variable que salió aquí significativa y en promedio puede tener un porcentaje de cambio de 11.38. Y la ganancia de peso post-destete para el caso de los corrales de engorda en un 7, casi 8%, ¿sí? En promedio, la variabilidad cuando ocurren cambios en estos porcentajes. Bueno, quiero definir cómo es que los factores que les señalé en un principio pueden afectar, ¿verdad?, la rentabilidad de los rebaños. Entonces, la fertilidad en su caso, y que la fertilidad define el porcentaje de corderos, ¿verdad?, o de partos, ¿verdad?, de ovejas que paren, pues está definido por la fertilidad del macho y la fertilidad de la hembra. Así que tan buenos sean sus gametos, espermatozoides, su óvulo, y que esa fertilización ocurra y que como resultado de ello tengamos el éxito reproductivo, ¿sí? Que se forme un feto, que ese feto nazca bien, ¿verdad? Que nazca un cordero sano y que ese cordero tenga la habilidad para crecer y ganar peso. Entonces debemos de pensar entonces que al momento de que pensamos en el porcentaje de pariciones al año, debemos de pensar que nuestro semental tiene que estar clínicamente sano. Ya el médico Armando habló de este tema en la sesión pasada. Tenemos que pensar también que ese semental durante su desarrollo haya tenido un adecuado desarrollo corporal y también un adecuado desarrollo testicular para la edad que él tiene. Porque el parénquima testicular, ¿verdad? Un gramo de parénquima testicular representa millones, ¿sí? Millones de espermatozoides que se forman allí. Entonces, por eso la importancia de que tenga adecuada simetría, de que cuando se haga la evaluación, ¿verdad? Tenga el adecuado tono, ¿sí?, testicular y el adecuado desarrollo, porque básicamente va a garantizar en cierta medida su fertilidad, ¿sí? Aparte de eso, mencionarle que de manera indirecta, el desarrollo testicular va a afectar también la fertilidad de sus hijas. ¿Ok? También, bueno, debemos de pensar un semental que esté libre de defectos genéticos, ¿sí? Porque los defectos genéticos también se transmiten a la descendencia y de una u otra manera eso también puede afectar a largo plazo o a mediano plazo la rentabilidad de una empresa ovina. No solamente que tenga buen desarrollo, no solamente que tenga buen desarrollo testicular,
sino que sea un semental capaz de realizar la monta y hacer el servicio, porque nada nos sirve un semental con buena apariencia, con buen desarrollo, con buena presentación, buenos aplomos, buenos testículos, buenos cuartos traseros, todo lo que quieran. Pero si ese semental no es capaz de realizar un servicio con éxito, pues no nos sirve, ¿sí? Entonces, pues también allí, pues la fertilidad finalmente. O sea, que el semen que deposita en la hembra sea capaz de fertilizar al óvulo. Y sobre todo, que sea un semental que tenga alto valor genético, ¿sí? Entonces, con el doctor Domínguez Vivero veíamos cómo seleccionar adecuadamente un semental. Aquellos que tienen eh, datos, ¿verdad? O EPDs o al menos datos que respalden su posible desempeño productivo, pues sería lo mejor. Por el lado de la hembra, pues no es lo menos. El macho es uno de los más importantes, ¿verdad? Porque este macho va a ser capaz de fertilizar o de dar servicio dependiendo de la capacidad que tenga, 30 o más hembras, ¿verdad? En el año. Y la hembra también por su parte pone el 50% del material genético restante de la descendencia, ¿sí? Así que debe ser también una hembra que sea clínicamente sana, que también tenga un buen desarrollo corporal. Es deseable que sea una hembra que no tienda a tener estacionalidad reproductiva, porque esto nos va a pegar en el número de partos por año. Si nuestro ideal es que tengamos 3 partos en 2 años, si tenemos hembras estacionales, pues lo más que vamos a poder tener será un parto por año y eso ya nos va a pegar en la rentabilidad. Así que también tenga ciclos de trajes regulares, que tenga buena habilidad materna, producción de leche e instinto materno también para cuidar de la cría y detectar corderos pesados, que sean hembras rústicas, ¿verdad? Resistente a enfermedades, sobre todo en nuestro medio, que sea resistente a parásitos. Y en mi caso particular, yo soy de la idea de que las hembras no tienen que ser unas hembras de gran tamaño, porque en cierta medida, el tamaño más grande sea, mayor consumo y no significa que sean más productivas. Por eso prefiero hembras de talla mediana. Un segundo factor que habíamos señalado es la prolificidad. Y yo quisiera, bueno, no voy a abordar profundamente todo, pero bueno, cuando menos quiero que tengamos claros los conceptos. ¿Cómo se determina la prolificidad? La prolificidad es el número de corderos nacidos por hembra en el parto, ¿sí? Y la prolificidad obedece a dos tipos de factores: genéticos y no genéticos. Hoy día se sabe que en las poblaciones de ovejas Peliway, en las poblaciones de ovejas Black Belly, en las poblaciones de ovejas Katahdin y también en las cruzas, hay dos genes de efecto mayor, que es el gen GDF9 y hay una variante alélica que se llama Embrapa, que fue reportado primeramente por los brasileños en Santa Inés. Y también hay otro gen que se llama BMP15. Entonces, ambos genes ya se han visto que están en estas poblaciones, sobre todo el GDF9, ¿sí? La variante alélica, el de Fecundity, el G de Embrapa, ¿sí? Entonces, así que cuando ustedes vean a una hembra que tiene parto doble, ¿sí? Entonces es posible que tenga al menos una copia, ¿verdad? Aunque no siempre las que tienen parto doble tienen alguna copia. Pueden ser hembras que no tengan ninguna copia y sin embargo pueden tener parto doble también. Hay otros factor también que puede estar influyendo en lo que es la prolificidad y son factores no genéticos. Por ejemplo, cuando se hace algún tipo de manejo nutricional, el llamado flushing, que es proporcionar un excedente de energía a través de la dieta, entonces eso tiene un efecto positivo sobre las gónadas, permitiendo que una hembra pueda liberar más de un óvulo. Entonces se ha fertilizado y entonces tenemos
incremento en la talla, el tamaño de la camada. Puede ser también farmacológico, es decir, si nosotros, por ejemplo, sincronizamos el estro de ovejas, entonces generalmente podemos utilizar SG, ¿verdad? Para inducir el crecimiento folicular, y entonces podemos indirectamente o directamente estar incrementando la tasa de ovulación y con ello el tamaño de camado o la prolificidad. Entonces, cuando decimos que es genético, se debe, ¿verdad?, en poblaciones que no se utilizan cuestiones nutricionales para inducir mayor ovulación, ni tampoco cuestiones hormonales. En este cuadro que ustedes ven acá abajo, es de una tesis de un muchacho también de Chihuahua, que trabajó con poblaciones de aquí de Tabasco, de Guadalajara y no recuerdo de dónde más, de Yucatán creo también. Y entonces él hizo genotipificación, es decir, identificó de esas poblaciones quienes no tenían ninguna copia, se le llama silvestre, los que tenían una copia, representado con esta letra E, y los que tenían dos copias. Y entonces midieron la prolificidad promedio por genotipo. Y vean ustedes, en este caso Santa Inés, ¿verdad?, que fue reportado en 2010, el silvestre tenía en promedio 1.13 corderos. El que tenía una copia, 1.44, y el que tenía las dos copias del alelo, 1.78. ¿Ok? Ellos, Vargas, también recopiló información de Pérez Ruiz, el número de crías, ¿verdad?, en 3 partos, intervalo. Entonces, este es el número de crías en 3 partos que registraron, los que tenían el alelo silvestre, o más bien los alelos silvestres tenían 4.5, ¿verdad?, en esos 3 partos. La que tenían una copia 4.98 y la que tenían dos copias 6.10. También un trabajo de Pérez Camacho reporta, ¿verdad?, 1.52 para ninguna copia, 2, ¿verdad?, para una copia, y 2.03 para el que tenía dos copias. El efecto de una copia es aditiva, es decir, el efecto de un alelo se suma al del otro y generalmente se representa en incremento en el tamaño de camada, ¿sí? Como podemos ver aquí en este reporte. Estos datos que le estoy presentando en estas gráficas son las medias por número de corderos destetados y peso promedio de corderos destetados y peso total de la camada destetada por para esa variante alélica en BRAP. Vemos aquí el que tiene dos copias, el que tiene una y el que no tiene ninguna. Entonces, para la primera, que es número de corderos destetados, ¿sí? Entonces se ve que básicamente no hay aquí mucha diferencia. Bueno, aquí ligeramente, ¿verdad? Sí, entre el que tiene una copia y el que tiene dos copias no hay diferencia, pero sí hay diferencia con el que no tiene ninguna. Es decir, los que tienen una copia o dos copias destetan más corderos. La otra variable es el peso promedio de los corderos destetados. Entonces, el que tiene que no tiene ninguna copia, el que tiene una copia y el que tiene dos, entre el que tiene una copia y el que no tiene, son iguales. Y los que tienen dos copias tienden a destetar corderos un poco más livianos. Ustedes saben que las borregas que tienen dos o tres corderos, ¿verdad? Sobre todo los que tienen dos, que lo alcanzan a criar bien, generalmente pueden ser de menor peso comparado con el de una borrega que solamente tiene uno. Y pues esto es lógico, ¿no? Pero ya cuando lo vemos por el peso de la camada completa,
entonces vemos que sobresale el de las hembras que tienen una sola copia del alelo, ¿verdad? Y el caso de las que tienen dos copias, pues son iguales. Esto obedece porque es posible, ¿verdad?, que aquellas ovejas que tienen partos triples, por ejemplo, pueden perder un cordero y a veces no te crían ni bien dos, ¿verdad? Y tampoco uno. Entonces, generalmente vienen saliendo igual, ¿verdad?, a la que tiene un solo cordero. Ok, otro factor que le había dicho que puede afectar es que de preferencia trabajar con ovejas que sabemos que no tienen estacionalidad reproductiva. ¿Cuáles son las ovejas que tienen estacionalidad reproductiva? Bueno, son aquellas que fueron o son criadas en latitudes al norte o bien al polo norte o el polo sur, ¿verdad? Y que presentan estacionalidad reproductiva. Esta figurita que ven ustedes acá abajo es lo que generalmente ocurre. A las ovejas se le clasifica como poliéstricas de días cortos, es decir, presentan varios cestos durante el año, pero sobre todo presentan una marcada estacionalidad que tiene que ver con el largo de días en el año. Por ejemplo, ven ustedes que aquí, en otoño-invierno, son las épocas o las estaciones cuando la actividad reproductiva en estos animales que son estacionales incrementa. Pero cuando llega el periodo de primavera, verano, donde los días se hacen mucho más largos, entonces disminuye la actividad reproductiva. Son anovulatorias, ¿sí? En el caso de ovejas tropicales, se menciona que en especial, ¿verdad?, Peliway, Black Belly, son poco estacionales, aunque hay algunas de ellas, ¿verdad?, que pueden mostrar disminución en la actividad reproductiva. Y lo que en particular he visto es que las ovejas Katahdin tienden a tener mayor estacionalidad reproductiva, es decir, la actividad reproductiva disminuye. Por ejemplo, ahora que pasaron estos meses de marzo, abril, mayo, que estamos saliendo, entonces aparecen un número importante de hembras que está vacía y ustedes la ven que están en buena condición corporal, pero pues son hembras que no están presentando calor, que no se están preñando. Y lo mismo sucede cuando tenemos hembras que tienen algún mayor grado de encaste, ¿verdad?, hacia Catal. Y ni hablar de la Dorper y las otras de lana, entonces, que son bastante estacionales. Bueno, otro factor que decíamos que afecta la rentabilidad es la mortalidad de corderos predestet. Entonces, a mí me ha tocado ver mortalidades, o sea, tasas de mortalidad muy altas aquí en el estado. Entonces, hay gente que tiene tasa de mortalidad de 15, 20 o hasta más puede tener de corderos. Y entonces, las razones por las cuales se le mueren los corderos, pues son variables. Yo aquí estoy poniendo las que a mi juicio, ¿verdad?, y de acuerdo a mi experiencia, pues les puedo decir que pueden ser motivos, ¿verdad?, por las que los corderos están muriendo. La número uno es la habilidad materna de la oveja, ¿sí? El instinto materno. Entonces hay ovejas que no tienen buen instinto materno, ¿sí? Entonces, cuando tienen su parto, pues solamente aceptan un cordero o no aceptan ninguno y a veces tienen que tener algunas ahijaderos, ¿verdad?, para que puedan meterla ahí con el cordero y para que lo puedan aceptar. Junto con ello, también pueden haber ovejas que no tengan muy buena producción de leche. Esto puede ser cuestión genética, pero muchas veces también es cuestión de alimentación. Es decir, hembras que llegan muy flacas al parto. Cuando llegan muy flacas al parto, que cuando muchos sobreviven ellas, entonces pues la prioridad primero va a ser ellas, sobrevivir. Después va a ser producir leche para el cordero y a lo último, reproducirse. Así que si llegan con muy mala condición corporal al parto, pues tienen muy baja producción de leche y eso también
afecta el desarrollo de los corderos, y si tienen 2 corderos, pues lógicamente tiene que morir alguno. La otra razón es porque no se cuida que los corderos tengan adecuada ingestión de calostro. Entonces, los corderos nacen desprovistos de inmunidad propia, es decir, todavía no pueden adquirir inmunidad por sí mismos, sino que la inmunidad que adquieren es a través de la madre, ¿sí? Entonces, esa inmunidad se la pasan a través del calostro. Y si Doctor Luna, no, sí. nos queda ya un poquito menos de un minuto, por si se Ok. llega a acabar la conferencia para que nos volvamos a conectar. Okay, gracias, Erika. Para todos, ¿verdad? Los que nos escuchan y están con nosotros, bueno, generalmente estas pláticas las hacemos en 2 sesiones, así que si se termina el tiempo ahorita, nos volvemos a ingresar con la misma clave. Entonces avanzamos. Entonces es importante asegurarnos de que tomen su calostro en las primeras 24 horas de vida. Sanitarios, pues problemas de neumonía, ¿verdad? Cuando están los corrales demasiados húmedos, época de norte, entonces vamos a tener problemas de neumonías, problemas también de parásitos. Si lo sacan a pastorear con la borrega al campo, es muy probable que se le parasiten, y el moncus es tremendo para echarse a los corderitos. O si están en corral y los corrales están sucios, no están limpios, problemas con protozoarios con coccidia. Y nutricionales, ¿verdad? Problemas que a veces no tienen agua de calidad los corderos. Pensamos que la leche es suficiente, los corderos tienen que tomar agua. O no se les inicia con un creep feeding. Es importante entonces tomar todos estos elementos, ¿verdad? Y ver que se lleven o que se tengan bajo control a fin de disminuir la mortalidad en corderos. Entonces, vamos a esperar, ¿verdad? Que se reinicie la plática, y bueno, nos vamos a ver ahorita en unos momentos, en unos minutitos.